Ya, comencemos. Primero, como siempre, necesito saber que me escuchan bien. Que me escuchan bien los alumnos de Zoom. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, ya, Sí, vamos. profe, todo Ya, ya, buenísimo. Ya, primero que todo, tenemos que saber, esta es nuestra última clase antes de la prueba de este sábado, en la cual les va a ir bien porque están estudiando mucho, eso espero. Y vamos a partir, les voy a ir explicando un par de detalles de cosas conceptuales para cerrar el estado de flujo efectivo. Y después vamos a hacer un ejercicio tipo que ya se los publiqué, está la guía completa, tiene 3 o 4 ejercicios con sus pautas, con todo. Nosotros hoy día vamos a resolver un ejercicio tipo así muy estándar, ¿ya? Lo primero, solo para cerrar la materia de flujo efectivo, vamos a comenzar. Hay dos cosas que uno tiene que entender de esto. Primero, el flujo efectivo se analiza por el estado de flujos de efectivo, que es lo que vamos a ver después como un ejercicio, y que nosotros ya vimos a nivel de materia, y además se puede analizar, que esto es, entre comillas, pasado, y además se puede analizar algo que vimos al final del semestre pasado. No sé si se acordarán, algo que se llama capital de trabajo y NOF. De partida, ¿alguien se acuerda algo de eso? ¿Sí? ¿Les suena algo? Sí, dígame. ¿No era lo de los inventarios o algo así? Se parece, pero no. No es, pero sí tiene que ver con esa materia, por lo menos. Con la rotación. ¿Se acuerdan que la rotación, días de cobranza, tiene que ver, pero no es eso? ¿Alguien de los que está en Zoom se acuerda? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Pero les suena? ¿Se acuerdan más o menos de que lo oímos? ¿O no se acuerdan nada? Uy, ya. Bueno. NOF, vamos a aprender aquí es lo siguiente. NOF, que son necesidades operativas de fondos, es la cantidad de dinero. Por eso nosotros a nivel de flujo vamos a ver un estado de flujo que, como toda contabilidad, es pasado, y a nivel de análisis de flujo vamos a ver estas dos definiciones: capital de trabajo y NOF. Vamos a partir por NOF. ¿Ya? NOF, que son necesidades operativas de fondos, es la cantidad de dinero o recursos que necesita en el corto plazo una organización. Sí, pase nomás. Es la cantidad de dinero o recursos que necesita en el corto plazo una organización. Esta organización da lo mismo quien coloque el flujo, sino que es algo netamente conceptual. Si una empresa necesita, cualquier empresa, yo si no me equivoco siempre doy el mismo ejemplo de un kiosco de diarios. Si un vendedor, don Juan, necesita vender en un puesto de diarios, para vender, ¿qué necesita él? Tener inventario. Necesita exponer los diarios, ¿no es cierto? Para poder vender, no estamos viendo quién financia esos diarios, lo único que estamos viendo es que él, ¿sí? Sí, en la línea, no el círculo. No, ahora nos prendieron todo. Vaya al círculo y lo apagan. ¿Sí, ahí sí? ¿Ahora sí? Ah, ya. Ya. Ya, sigamos. Entonces, yo les decía el ejemplo. Don Juan tiene un kiosco de diario, puede ser cualquier ejemplo, pero creo que eso es un poquito más sencillo porque tiene un solo inventario. Para poder funcionar, ¿qué necesita él? Inventario.
Entonces, si uno dice, mira, por mes o por año, de acuerdo a cuál sea su ciclo operacional, necesita él tener X cantidad de dinero en periódicos, en diarios. Ese sería su NOF. Esa es la cantidad que necesita para poder funcionar. Por lo tanto, las NOF, ¿qué son? La cantidad de recursos que se requieren en el corto plazo de una empresa. Si se van dando cuenta, es análisis lo que estamos viendo ahora. En cambio, el capital de trabajo, esta cuestión que está acá, es otra cosa. Es la cantidad de flujo que requiere la empresa. Y eso puede ser también a largo plazo. Por ejemplo, si don Juan abre una siguiente sucursal, ¿cuánto va a necesitar de capital de trabajo? Depende de, por ejemplo, si él todos los diarios los compra al contado, él tiene que financiar toda la compra de los diarios, por lo tanto, el capital de trabajo va a aumentar en la misma manera que el NOF. Pero, ¿qué va a pasar si en el fondo el proveedor de diarios le da crédito? Y le dice, mire don Juan, usted es una persona confiable, yo le voy a pasar los diarios y me los paga en 30 días, cuando usted ya haya vendido todo. ¿Cuánto es el capital de trabajo que él tiene que poner en ese caso? Nada, exactamente, cero. ¿Por qué? Porque se lo está financiando su proveedor. Por lo tanto, en otras palabras, la cantidad de capital de trabajo necesario es el activo corriente descontando lo que... ¿Sí? Antonia, dígame. En Zoom. Profe, no me deteste, pero ¿por qué salieron estos conceptos? ¿De dónde? Ah, ¿en qué estamos en el fondo? Sí, Porque es porque parte la de la última materia. vez habíamos quedado en actividades de inversión. Sí, porque es que después quiero retomar. Habíamos quedado en el punto 1, que era el estado flujo efectivo. ¿Ya? Dentro del estado flujo efectivo se separaban, Antonia, 3 familias: operación, inversión y financiamiento. Eso lo hemos dejado un poquito en stand-by porque estuve revisando la prueba. Y es necesario que además veamos, aparte del estado flujo efectivo, que es algo contable de hechos pasados, también es necesario que ustedes aprendan a nivel de análisis de flujo. Y dentro del análisis de flujo hay 2 conceptos que ustedes tienen que saber, que son el capital de trabajo y NOF. Son formas de analizar el flujo, que también tiene, por eso arribita puse el título, flujo. ¿Ya? Genial, Ahí muchas gracias. sí, no se preocupe. Ya. Entonces, el capital de trabajo necesario es el activo circulante. ¿Cuál era la definición de activo circulante? ¿Se acuerdan o no? El que era parte de la operación. Exacto, pues. Bien, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Maximiliano. Bien, muy bien, Maximiliano. Exactamente. Hay gente que se confunde un poco, tiene que ver, pero no es lo mismo, que dicen todo el activo que se ocupa a corto plazo. Sí, muchas veces coincide, pero no necesariamente es el mismo. Coincide porque rota cada cierto tiempo, pero lo más específico es todos los activos necesarios que hacen mover la operación, que uno se deshace, compra, vende durante la operación. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque ustedes me dirían, pero es que entonces, profesor, todos son de corto plazo. Sí, pero no necesariamente. Si uno le da crédito a una persona y le dice, mira, ¿sabes qué? Te vendo un auto, pero cuesta $200.000, me lo voy a pagar en 3 años. Esa cuenta por cobrar es de largo plazo. Si es que uno clasificara como activo solamente los de corto plazo, esa cuenta por cobrar estaría afuera. O de repente, si uno tiene también cierto inventario excesivamente caro, a lo mejor se mantiene en bodega más de un año. Entonces ahí tendríamos que separar el inventario, tendríamos que sacarlo porque sería de largo plazo. Por lo tanto, la explicación más precisa es decir que el activo circulante o el activo corriente son los activos necesarios para la operación, como muy bien explicó Max. Ya. Entonces, la cantidad necesaria de capital de trabajo es el activo circulante menos lo que me pasan mis proveedores. ¿Ya? Acá nosotros vamos a tener una pequeña definición que es un poquito financiera, pero que tienen que saberla. Activo circulante menos pasivo circulante, pero el pasivo circulante se divide en 2, ¿ya?
que son los acreedores, los que me prestan dinero para la operación. Los típicos, miren lo que les voy a decir. ¿Ustedes han escuchado en el banco que dicen, oye, ¿y un préstamo de capital de trabajo? Bueno, a lo mejor no les toca, pero hay algunos préstamos que se llaman así, que son de muy corto plazo, que son de esto. Son acreedores, porque te prestan dinero a muy corto plazo. Es para, en el fondo, echar a andar, o tú estás creciendo, o necesitas mejorar la operación, etcétera, etcétera. Y otros, que son los proveedores. Obviamente que en la práctica esto se tiende a mezclar un poquito, pero a nivel general, lo que separa uno del otro es que de aquí hacia abajo los acreedores tienen un costo financiero y de aquí hacia arriba no tiene costo. ¿Sí? Dígame. ¿A qué se refiere con costo financiero? Que pagan intereses por esa deuda. En cambio, los proveedores, entonces, y por otro lado, ya acercándonos, que ya estamos a puertas a nuestro próximo ramo de finanzas, todas las deudas que no tienen costo se le llaman pasivos espontáneos. ¿Ya? Los pasivos espontáneos no es el nombre de una cuenta. A los pasivos espontáneos se les llama a todas las cuentas que no tienen un costo financiero. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque cuando ustedes estén haciendo un análisis financiero, cuando ustedes los contraten, que los van a contratar en un par de semestres más, van a ser colegas nuestros, van a salir al mercado laboral y les digan, compadrito, hazme un pequeño análisis financiero, ustedes van a decir, mira, compadre, tú tenés cierta cantidad de activos circulantes, ciertos pasivos espontáneos, tenéis que tener ojo porque tenéis mucho capital de trabajo dentro de la empresa. O tenéis que tener ojo porque estás muy expuesto a tener que incurrir en capital de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? A grandes rasgos tienen que entender... ¿Sí? Sí, Maximiliano, dígame. Profe, cuando se refiere que con los proveedores hay un pasivo espontáneo que no tiene costo, es por eso como voto de confianza que se da, ¿o no? Sí, y porque dentro de la operación trabajan así. Trabajan, por ejemplo, diciéndole, mira, ¿sabes qué? Me puedes pagar a 60 días. ¿Eso qué significa? Significa que yo le voy a deber a él el equivalente a lo que le compro en 2 meses. Puede que sea un monto alto. ¿Ya? Vale, ¿Estamos? profe. Eso, gracias, Maximiliano. Camila, dígame. Profe, estoy un poquito perdida con el capital de trabajo. Al final es como un poco como la liquidez que uno necesita en el momento, porque es como Exacto. eso al final, ¿no? En otras palabras, sí, es la cantidad necesaria que uno tendría que inyectarle a la empresa si es que quiere crecer o no, o la cantidad. Incluso muchas veces hace el análisis y decir, mira, ¿sabes que esta empresa es más o menos grande? ¿Cuánto capital de trabajo tiene que tener inyectado adentro? Al menos tiene que tener inyectado adentro, que no necesariamente que uno le prestó, sino que fue reteniendo utilidades, la cantidad de activo circulante que tiene, menos lo que le prestan los proveedores. Eso es cantidad de dinero que uno tiene dentro de la empresa. ¿Ya? Ya, Dígame. gracias. No se preocupe. Y por ejemplo, el leasing por pagar, ¿se cuenta al calcular ese No, el concepto? leasing por pagar es un acreedor. Incluso normalmente el leasing es a largo plazo, ni siquiera iría en pasivo corriente. Ay, Ya, dígame, María. Entonces, como la fórmula de activos corrientes menos pasivos espontáneos, Sí. ¿es la de capital de trabajo o la de no? La de capital de trabajo. Porque la de NOF no es algo de flujo. La de NOF es lo que necesita la empresa. Podríamos decir activo circulante. Eso sería NOF. Pero uno en activo circulante puede tener cantidad para varios periodos. El NOF es lo que necesita la empresa en un periodo. Eso Claro, es como en un necesidades ciclo. operativas de fondo. Da lo mismo que en lo financiero. Es como un término conceptual solamente el NOF. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Dígame, pues, si usted tiene dudas, No, imagínese el... es que encontré mi resumen del año pasado, pero lo tenía al revés, por eso Sí, ya, me puede confundí. que... Pero Ya, estaba mal escrito. pero estamos madurándolo, a lo mejor yo no se lo expliqué tan claro. No, está bien. Ya, sigamos. Gracias. ¿Falta alguien? ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, sigamos. Hasta acá tenemos que tenerlo clarito, entenderlo, seguir avanzando. Ya.
Hasta acá solamente lo que ustedes tienen que saber. Ahora pasemos a nuestro PDF. Voy a borrar por mientras empiezan a abrir el PDF, vamos a hacer un ejercicio de F. Un ejercicio tipo de F. Primero, ¿qué les dije yo el martes sobre qué información les van a entregar? ¿Qué información les van a entregar generalmente para armar un estado de flujo de efectivo? ¿Sí? Ya pues. La operación, ¿Qué cosa? los datos de la operación, Ya, los datos de la operación, que está muy bien. Necesitamos saber los datos de la operación, necesitamos saber el estado de situación financiero anterior, o inicial podríamos llamar, el estado de situación financiera final, exactamente, muy bien, Lore, y el estado de resultados entre medio. Eso necesitamos para sacar toda la información. ¿Se acuerdan que nosotros vimos varias cosas el día martes? Todo eso lo vamos a aplicar ahora con números en un ejercicio. Dígame. ¿A qué se refiere con el estado de resultado entre medio? Entre medio Es que de... acá nosotros vamos a tener del 31 de diciembre del 2011 al 31 de diciembre del 2012, necesitamos el estado de resultado entre esas dos fechas. Eso voy. Que justamente es este, que está acá abajito. A ver, lo voy a achicar un poco, que necesitamos verlo completo. Ahí, uy, falta un poco. Ahí, ¿no está muy chico ahí o no? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Ya. Ahora sí, los necesito concentrados al máximo. ¿Ya? Comencemos a hacer nuestro F. ¿Cuáles eran las tres familias que clasificábamos? Ya, pues. operación, Ya, inversión perfecto. y Operación, financiamiento. inversión, muy bien. Financiamiento. Ahí está. Ahí está. Listo. En un estado de flujo de efectivos, siempre la primera línea, ¿cuál era? La primera línea de operaciones. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Dígame, María. Exactamente. ¿Por qué? Porque es la única forma en que se recauda dinero a nivel operacional. No se recauda dinero de otra manera. Por lo tanto, vamos a calcular aquí la cuenta número 1. Cobranza cliente. Listo. Y acá todo este pedazo lo voy a ocupar de aquí hacia allá para ir haciendo nuestros cálculos. ¿Cómo se calculaba esto? Aquí voy a cachar al tiro quien estudió del martes hasta acá. ¿Cómo se calculaba? Solo por último, díganmelo conceptualmente hablando. ¿Cómo se calculaba? ¿Sí? ¿Mari? Perdón. Bueno, ¿Sí? ¿No? veo a la Mari que va a hablar, parece. Sí. No, Está ahí en primera fila. no, era la diferencia de las cuentas por cobrar más el ingreso por venta. Exactamente. Primero, vamos analizándolo. O sea, está muy bien la explicación de la fórmula, pero necesito que lo entiendan, pero a cabalidad para que no se vayan a enredar. Primero, miren, ¿cuánto es cuentas por cobrar o cuenta clientes o deudores comerciales? ¿Cuánto es acá al inicio? ¿Sí? ¿Cuánto pues? 2.900.000. ¿Cuánto es al final? 3.480.000. Así al tiro. ¿Qué pasa? Aumentó. Ya aumentó, muy bien. Y si es que aumentó, significa que de lo que vendí este año no lo cobré todo. Necesariamente, de lo que vendí este año, una parte quedó pendiente por cobrar. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuánto quedó pendiente por cobrar de lo que vendí este año? La diferencia. Por eso, lo que decía la Mari es la diferencia y se suma a las ventas del periodo. ¿Cuánto vendí en el periodo? ¿Dónde vemos esa información acá? La primera línea del estado de resultados. Ingreso. Sí, exacto, José. Ingreso por ventas. ¿Cuántas son las ventas de este año? 74.860.000.
Perfecto. Si yo sé que vendí 74.860.000 y también sé, de acuerdo a lo que les acabo de decir, de que las ventas del año no cobré este diferencial, ¿cuánto sería mi cobranza a clientes durante el periodo? ¿Cómo lo tengo que calcular? Sí, dígame. Las ventas, o sea, los ingresos por venta menos la diferencia entre... Final menos inicial. Exacto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Vamos anotando aquí, yo voy a ir anotando todo en la pizarra. Tenemos las ventas, 74.860.000, menos final menos inicial, que es 3.480 menos 2.900. ¿Cuánto nos da eso? Oiga, pues. Perfecto, muy bien. Y eso nos da 74.280.000. Profe, tengo una duda, pero no que era yo tengo aquí anotado, profe, que era final menos inicial, Sí, más. por eso es final menos inicial más. En este caso es las ventas menos al revés. Tiene que entenderlo conceptualmente más que nada, Maximiliano. Por favor, no se lo vaya a aprender de memoria. Entonces, verdad. Entonces ahora es ventas menos inicial menos final. No, No, espérate. acá es Final menos inicial. final menos inicial. Vale. El final es 3.480. Ya pues, Maximiliano, pues. ¿Lo entendió o no? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, este año cobré 74.280. Listo. Positivo, 74.280.000. Necesito, por favor, con toda la confianza del mundo, me digan, ¿alguien no entendió? ¿Alguien no interpretó bien? Seguro, díganme. Yo, me confunde lo del inicial, final. Ya, más allá de una fórmula, si ustedes se dan cuenta, yo no me lo sé de memoria de fórmula, lo voy interpretando. En este caso puntual, para mí es más sencillo ir entendiéndolo. ¿En qué sentido? Yo vendí 74 millones y tengo que sumar o restar lo que acá aparezca por concepto. Si yo sé que mi cuenta por cobrar aumentó, significa que algo de lo que vendí no lo cobré. Por lo tanto, mi venta menos la diferencia entre el mayor menos el menor. Eso es lo que yo trato de hacerlo para... A eso voy. Por eso le digo, más allá de que el final o el inicial, que me da la impresión de que Maximiliano tenía la misma duda. ¿Ya? Sigamos, ¿sí? José, dígame. Sí, profe, perdón, pero yo sigo con la duda. O sea, como que yo lo hice de la otra forma y me dio lo mismo, pero como que no entiendo por qué sería venta menos final y menos inicial. Porque en estricto rigor, usted lo que estamos viendo acá es la diferencia entre ambos periodos, se la suma o se la resta. En este caso tenemos un menos delante, por lo tanto es las ventas menos el diferencial. Si usted los tiene al revés y se los está sumando, le va a dar lo mismo. ¿Ya? Ya, Eso. ya, profe. No se preocupe. Listo. Miren, yo les recomiendo, y esto es algo muy personal, de que para armar un estado de flujo tenemos que incorporar todas las cuentas que están acá. Por favor, pongan atención. ¿Qué cuentas acabamos de incorporar acá? La de ventas, yo la haría si lo tienen en un papel o algo, tic, listo. La de cuentas por cobrar, estar incorporadas. Tenemos que pasar por todas las cuentas de los estados financieros para que nos calce la variación en flujo. Sigamos avanzando. ¿Cuál debería ser la siguiente? Que lo vimos el martes, ya lo analizamos. ¿Qué lo que era? ¿Cómo se llamaba? Proveedores. Pago proveedores, muy bien, José. Y viene acá también, intenso. Pago. Va. De los pagos a proveedores, ¿qué necesito saber yo? ¿Quién me lo puede explicar el análisis? Sí, dígame. Yo sé que lo sabe. O sea, ¿cómo haría el inventario? Y Ya. con esa variación del inventario veo el pago que yo hice a los proveedores, si Ya. aumentó o disminuyó. Y después veo las cuentas por pagar. Ya, Y también le sí, falta una patita ahí. O sea, está muy bien, pero falta... Con la variación de inventario, ¿qué calculo yo?
ahí calculo cuánto le pagué a los proveedores. Falta una pata entre medio. Lo que compré. Ah, bueno, eso. Y con lo que compré, yo puedo ver la variación que le estoy pagando a los proveedores. No sé si eso era lo que quería decir. ¿Sí? El costo por venta. Pero ¿por qué incorporo todas esas cuentas? Vamos a ir por parte. Yo se los voy a ir explicando y por favor vayan interiorizándose lo más posible. De verdad le estoy colocando todo el empeño para que entiendan la lógica. Dígame. ¿Repetir lo que preguntó el Cade? ¿Tu compañero? Sí, por supuesto. Pero en el fondo estaba diciendo de que nosotros incorporamos el inventario y las cuentas por pagar, lo cual está muy bien, pero falta un pasito entre medio. Exactamente. ¿Por qué? Porque, y ahora les voy a ir explicando. Yo voy a tener que analizar la cuentas por pagar proveedores inicial versus, esto es inicial, cuentas por pagar final proveedores, ¿no es cierto? Pero ¿cómo puede aumentar o disminuir estas cuentas? De acuerdo a la cantidad o lo que les pagué, que es el cálculo que quiero sacar, versus lo que compré. Y ese dato no lo tengo. Por lo tanto, me falta compras. ¿Cómo calculo la cantidad que compré en el periodo? Y ahí viene lo que decían acá. Dígame. Se compara eso con las compras. En el fondo, lo que yo les debía al inicio, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto les debo? Documentos por pagar. 4.100.000. ¿Cuánto debo al final del 2012? 5.125.000, ¿no es cierto? Significa de que de lo que compré en el periodo, 1.025.000 no lo pagué. Porque aumentaron mis cuentas por pagar. ¿Me va siguiendo? Pero para poder hacer ese cálculo, que era más o menos parecido al de venta, yo primero necesito saber cuánto compré, para saber cuánto dejamos pendientes. Dígame, Mari. Recuerdo que cuando hacíamos los asientos antes, cuando era proveedores, poníamos como ya, proveedores por pagar, qué sé yo. Acá entonces, nosotros asumimos que todos los documentos por pagar son solo a proveedores. Sí, si estás solito, sí. Ya. No debería haber problema. Sí, tal Ya, cual, bacán. tal cual. Sí, de hecho, en estricto rigor debería separarse, más correcto, como Ya. usted dice. Pero acá está junto por un tema de simplicidad. Ya. Ya, sigamos. Bacán, gracias. ¿Cómo, a ver quién se acuerda, cómo podemos calcular el monto que estoy comprando? ¿Quién se acuerda? Tenía que, dígame, dígame. La diferencia entre los inventarios de los ambos Ya, periodos. y la diferencia entre inventario, y de nuevo les digo, ¿cómo puede aumentar o disminuir la cuenta de inventario? Depende de cuánto vendí también. Ahí va, entonces, aumenta el inventario por las compras, que es el dato que voy a sacar, ¿y cómo disminuye, como usted me dice? Por la venta. Por las ventas, muy bien. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar tener inventario inicial, ya versus final voy a poner, y acá la clave está en la cantidad que salió. ¿Y cómo vemos eso? ¿Cómo traspaso esta cuenta existencias, la muevo para acá? ¿Acá dónde aparece esa cuenta? Los costos. Costo de explotación o costo de venta, muy bien. ¿Y cuántos son los costos de explotación? 52.402.000. Muy bien. Entonces, ya. Si nosotros tenemos costos de explotación de 52.402.000, ¿ya? Y tenemos existencias de 1.250.000 y 750.000, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto compramos? Restamos, o sea, 750.000 menos 1.250.000 y eso se lo sumamos a los 52.402.000. Ya, está perfecto la parte algebraica. Ahora quiero que alguien me lo explique conceptualmente. Dígame. Que lo que yo entiendo es que los costos por ventas, hay muchos que yo compré el periodo pasado. Ya, Entonces, por eso se le resta o se le suma. ya, tiene que ver con eso. En otras palabras, miren el análisis que les voy a decir. Si el costo de explotación fuese 0, no salió nada. Y mis existencias, bueno,
En este caso están disminuyendo, no podría ser, pero si mi existencia se mantiene, voy a partir al revés, si mi existencia fuese lo mismo de un periodo a otro, y mi costo de venta fue 52.500.000, o sea, 52.402.000, ¿cuánto compré? Los mismos 52 Mismo que millones. vendí, Los mismos 52 millones. lo mismo que vendido, ¿no? Lo mismo que vendí, porque mi inventario se mantuvo. ¿Ya? En este caso, como mi inventario baja un poquito, yo compré así intuitivamente. ¿Compré más o menos que el costo de explotación? ¿Sí? Menos. Exactamente. Yo ya sé que compré un poquito menos que esto. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía 1.250.000, compré una cantidad, saqué 52 y bajó hasta un monto menor. Por lo tanto, lo que compré fue menor que lo que salió. Dígame. Ah, Camila, dígame. Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo el análisis algebraico que se hace? Que creo que así lo entiendo un poquito más. Me costaba un poco con lo explicado. Sí, no se preocupe. Vamos de la siguiente manera. Tenemos inventario inicial. Inventario inicial. Que es 1.250.000. Más lo que compré. El costo de venta es lo que salió. Menos. Y eso va a ser igual al inventario final. Vamos llenando esta ecuación. El primero más las compras menos el costo de ventas tiene que ser el inventario final. Ahí se entiende eso, ¿no es cierto? Dígame. Es que ¿por qué los costos de venta nosotros asumimos que son 52 millones o no hacemos como una división de los inventarios en eso? ¿En qué es como una división? Es que eso tal vez un objeto no cueste un peso de eso. Entonces Estamos todos en dinero, no estamos en cantidades. Ah, ya. Todo está en dinero. Entonces, ¿el inventario final cuánto es? 750.000. ¿Cuánto salió? 52.402.000. Ahí a lo mejor se ve un poquito más fácil. ¿Cuánto compré para que se dé esta ecuación? No sé, a lo mejor así se entiende mejor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo en Zoom? Sí, Ya. ahí entendí perfecto, gracias, profe. ¿Cuánto sería lo que falta acá? Si despejamos esta ecuación. ¿Cuánto pues? ¿Cuánto pues? Ya pues. ¿Sí? 51.902.000. Listo. Y este dato que son las compras, lo llevamos hacia arriba. Si sabemos que compramos eso, 51.902.000, ¿cómo podríamos nosotros calcular esto? ¿Cuánto le estamos pagando a los proveedores? ¿Qué habíamos dicho? Cuentas por pagar, dígame. Eso iba a decir que es la diferencia de las cuentas por pagar y ahí lo vemos en comparación a lo que compramos. Exactamente. Nosotros lo que sabemos de nuestras cuentas por pagar o documentos por pagar es que de lo que compramos en el periodo, ¿cuánto dejamos pendiente? ¿Sí? ¿Cuánto dejamos pendiente? La diferencia, 1.025.000. ¿No es cierto? ¿Me va siguiendo? ¿No? Por lo tanto, nosotros compramos 51.902. A ver, voy a apretar un poquito. ¿Ya? Y sabemos, de acuerdo al saldo de nuestras cuentas proveedores, de que aumentó de 401 a 5.125.000, o sea, más 4.100.000 menos 5.125.000. Y eso nos da 40 y... ¿Cuánto nos da? 50.877.000. 50 millones. 877.000. Listo. ¿Y este dato qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Quién lo puede interpretar? ¿Sí? Es la cantidad de qué.
¿Qué cosa? Un poquito más fuerte. Es lo que le pagamos a nuestros proveedores, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, ahí completamos el segundo. Negativo, pagamos 50 millones, 877.000. Perfecto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguien quedó perdido con eso? Yo, profe. Sí, dígame. ¿En qué parte, Maximiliano? Cuando le sumó a las compras, al 51 millones y tanto, no caché bien lo que le sumó y lo que le restó. Esos números son el saldo de cuentas por pagar. Si usted ve en el enunciado, en documentos por pagar que son pasivos, Maximiliano, el inicial es 4.100.000 y el final es 5.125.000. Pero, de nuevo le digo, más allá del número en sí, ¿qué significa si al inicio del periodo yo le debía a mis proveedores 4.100.000 y al final del periodo yo le debo 5.125.000? ¿Qué significa eso? Que compré. Que de lo que compré durante el periodo hay 1.025.000 que no lo pagué. Sí. ¿Me entiende? Sí. ¿Me va siguiendo con eso? Sí. Por lo tanto, si yo compré 51.900.000, ¿yo pagué esa cantidad o pagué un poquito menos? Pagué menos. Pagué menos. Y por eso le estoy sumando 4.100.000 y restando el otro. O debería haberle restado la diferencia directamente. Y ahí llegamos a la cantidad que realmente pagamos, que son los 50.877.000. Vale. ¿Ya? Estamos. Después, miren lo que nos dice. Los gastos de administración y ventas incluyen un cargo de 8 millones por depreciación y amortización. ¿Qué significa? Eso es súper rápido. ¿Qué significa? Significa que acá los gastos de administración y ventas de los 14.700.000 hay una parte que no fue un ingreso de efectivo. Por lo tanto, ¿cuánto pagamos realmente? Dígame. La diferencia entre esos que sería 6.700.000. Perfecto. ¿Se entendió eso? Yo se lo anoto, no se preocupe. Sigamos, ya. Ya incorporamos ingresos por venta, incorporamos costos de explotación, incorporamos cuentas por cobrar, existencias y documentos por pagar. ¿Estamos claros? Seguimos avanzando en nuestro estado de resultados. ¿Qué cuenta viene? Gastos de administración y ventas. De los 14.700.000, nos dice el enunciado que 8 millones que están dentro de eso fueron gastos por depreciación y amortización. ¿Y qué característica tienen estas cuestiones? Son egresos efectivos, ¿no? Hay que sacarlo porque no son egresos de efectivo. Ese es el punto. Y lo voy a anotar acá. Entonces, gastos, administración y ventas. Eso lo van a ver en la otra cuenta que se llama GAV. GAV. Son 14.700.000. Profe, no se la va a pisar. Fija, ¿está? Menos los 8 millones. Y eso nos da 6.700.000. Pero eso sigue siendo parte de proveedores, ¿no? ¿Por qué proveedores? No, estamos viendo la siguiente línea, que se llaman gastos de administración y venta. Entonces vemos cuánto pagamos efectivamente de GAV, que son gastos de administración y venta. Pagamos 6.700.000. ¿Ya? ¿Se entendió, Mario? Está perdida. ¿En cuál? Dígame. ¿Esto lo entendió? Son los 14.700.000. ¿Hasta ahí sí? Sí. Ya. Y nos dicen un dato aparte, que del total de gastos de administración y venta de esos 14.700.000, 8 millones fueron por depreciación y amortización. O sea, tuvieron que gastar más. No, dentro de esos 14.700.000 hay cosas que no son egresos de efectivo. Ese es el punto. Y nosotros estamos haciendo un estado de flujo efectivo. Por lo tanto, ¿cuánto pagamos, desembolsamos de efectivo en esta línea? No desembolsamos efectivo por 14.700.000. Desembolsamos 14.700 menos 8 nos da 6.700. Ya. Y ahí están acá, 6.700.000 los GAP, que son gastos de administración y venta. Eso lo van a ver cuando estemos en contabilidad administrativa, o no sé cómo se le llama a usted, gerencial parece. ¿La 3? La 3. ¿Se llama conta 3? Gerencial, eso. En esa vamos a manejar mucho los GAP. Ya, sigamos avanzando. Gracias.
Listo. Gasto de administración y venta, check. Sigamos avanzando. Gastos financieros, 1,5 millones, listo. Algo operacional, la empresa se tuvo que endeudar, gasto que va directo. Gastos financieros. Ya. Y nos queda, si seguimos bajando nuestro estado de resultados, ¿a qué línea llegamos? Dígame. No entiendo por qué eso va en gastos operacionales. Porque, es un muy buen punto. No va al financiero porque el de financiamiento no me dice a mí los gastos por financiarme. Lo que tengo que colocar acá es cuánto pagué para rebajar la amortización de la deuda o pedir deuda. Pero los intereses son operacionales. Está buena. ¿Ves que es una pregunta buena? Buena. Ya. Sigamos avanzando en nuestro estado de resultados. Después vienen impuestos. ¿Qué es lo que pasa con los impuestos? En este caso puntual, porque este es un ejercicio para resolver en clase, en este caso puntual, lo que no se pague de impuestos va a quedar, en vez de quedar en impuestos por pagar, de nuevo les digo, en este caso puntual, yo lo incorporé en deuda no corriente. Ahí a lo mejor me dijeron en la otra sección lo podría separar. Lo incorporé en deuda no corriente. ¿Ya? Si la deuda no corriente se hubiese mantenido de un periodo a otro, significa que el 100% de los impuestos los pagué. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Porque se hubiese mantenido. En este caso, la deuda no corriente aumentó. Por lo tanto, me están diciendo que los impuestos, hay una parte de los impuestos que no la pagué y la dejé pendiente de pago. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo, Mari? Dígame. ¿Financiero o es otro? No, el siguiente. Este fue financiero, hasta ahí. Ya. Ahora vamos a otro que es este, que es de impuestos. Porque fuimos bajando, si se fue. Ya. Partimos acá en cobranza, proveedores, gasto de venta, financiero, y ahora estamos en impuestos. Y entonces lo de la deuda no corriente, uno asume que todo eso son de impuestos. El de deuda no, en este caso puntual sí, yo se los digo así. Ya. De hecho, en la otra sección me dijeron el mismo comentario, que lo podría separar. Porque igual sería enreda un bueno. poco, ahí debería decir impuestos por pagar. Impuestos, Y ya. debería pasar de 0 a tanto. ¿Sí? Ya, súper. Ya está gente. Ya, José, dígame. Profe, me perdí. Esos 1.877.400, ¿qué pasaba con...? Esos son impuestos. ¿Ya? Ya, y no nos tendría que poner en el... No, como- lo tenemos ya, que incorporar, pero vamos con calma. Lo que tenemos que incorporar en nuestro estado de flujo de efectivos, ¿qué es lo que es? La cantidad que pagué de esos impuestos, José. ¿Ya? Ya, ok. Lo que yo estoy diciendo es que si la deuda no corriente que usted está viendo en su PDF, ¿ya? Sí. Si la deuda no corriente se hubiese mantenido, partía en 28 millones y terminaba en 28 millones, significa que no aumentó en nada. Por lo tanto, hubiese significado que usted pagó la totalidad. Ok. En este caso, la deuda aumentó, por lo tanto, necesariamente yo no pagué los impuestos y dejé una parte pendiente de pago. ¿Ya? Ok. Sí, Ya. gracias, profe. Ahora, hasta ahí voy, y ahora voy a continuar. Ya, después viene Javier, dígame. Sí, profe, es que la variación de la deuda no corriente es más grande que los impuestos, entonces como Sí, no me pues, cuadra. ahora voy a llegar a explicárselos qué pasa. Ya, gracias. Sí. No, alguien bajó la mano. ¿Quién la tenía? Es que yo, profe, Maximiliano. era lo mismo que preguntó Javier. Ya, ahora vamos a ver. Dígame. ¿Esa cuenta, deuda no corriente, puede disminuir de un periodo a otro? Sí, puede disminuir o aumentar. ¿Y qué significaría? Significaría que yo pedí un crédito o yo prepagué créditos. Ya, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Pueden pasar muchas cosas. Yo después me di cuenta que por querer enredarlo, como que conceptualmente estoy al límite, pero por lo menos sirve para poder explicarles. Aumentó en 2 millones. ¿Ya?
Y el impuesto era de 1.877.000. Conceptualmente significa, que impuestos entonces, tal como sus compañeros están sospechando, y voy a dejar por acá, 2 millones, aumentó la deuda y mis impuestos eran solamente de 1.877.000 y algo más, pues, 400. Profe, ¿no está compartiendo la pantalla? Ah, sí, eso. Ahí sí. Vamos, listo. ¿Ah? Es final menos inicial. La deuda aumentó en 2 millones. ¿Ya? Y esa resta nos da 122.600. Vale. Esos 122.600 en estricto rigor, si yo tenía que pagar 1.877.000 y la deuda aumentó en eso, conceptualmente significa que me pagaron algo que yo ahora debo. Por lo tanto, en estricto rigor acaba positivo. Ahí, más. Y eso es impuesto. Hasta ahí. Ahora, ¿quién me puede dar la suma de todo eso? Dígame. Que usted tenía un gasto por impuestos por 1.700.000, pero la deuda aumentó en 2 millones. Conceptualmente eso significa que a nivel de flujo usted debe más de lo que generó. ¿No es cierto? Porque aumentó la deuda en 2, pero usted generó solo 1.8. Para que eso pase, la única posibilidad que puede pasar es que usted haya recibido efectivo. Porque si usted era 1.800.000, ¿ya? Y usted no solamente dejó de pagar ese 1.800.000, sino que se generó otra deuda por 122, y por eso aumentó justo 2 millones, significa que usted en flujo, su flujo aumentó en 122.600. Ya. Sigamos, ¿cuánto da esa suma? ¿Quién me la puede dar? ¿La tiene? Creo que, si no me equivoco, es 15.325.600. Ya. 15 millones, ¿cuánto? 325.600. Ya. Listo. Ahora, dígame. Sigo sin entender por qué los 122, ya, pero por qué positivo no negativo. No sé si es otra Es deuda. positivo porque si usted generó una deuda de 1.877.000, no la pagó, sino que más encima la deuda creció más aún, la única posibilidad conceptual para que eso pase es que a usted le pasaron plata y por eso debe un poco más. Pero me la dejé y no la pagué. Y por eso aumentó y mi flujo es positivo. Por eso les dije de que por querer enredarlo quedé como muy al filo de lo conceptual. Ya, sigamos. Ahora viene una parte relativamente compleja. Hasta ahora vamos como en lo más sencillo. Ahora vamos a una parte relativamente compleja. Volvamos al enunciado. En el PDF, dígame. Perdón, pero ¿podría repetir qué son los ¿Sí? 122.600? Es positivo. ¿Pero Es qué son? algo que me pagaron. Ah, Ya. En el enunciado nosotros podemos ver lo siguiente. Fíjense en esto. Ya, tenemos que seguir con inversiones. ¿Ya? ¿Qué anotamos en inversiones? ¿Qué iba? No alcanzamos a notar nada, profe. ¿Qué cosa? No, ya. Es lo que yo pagué o me perdón, lo que yo pagué o me pagaron por comprar o vender activos no corrientes. Dígame. Ahí no podría ir a arrendamiento. No. O sea, podría ir el activo por derecho en uso. Ahí sí, dígame. ¿Qué va, profe, la cuenta de inversión? Es O sea, la cantidad de flujos positivos o negativos por comprar o vender activos no corrientes. Y al tiro veamos, ¿cuáles son los activos no corrientes que tenemos acá? ¿Cuáles? Son 2 nomás. PPE, activo intangible. ¿Están viendo ahí, no? Sí, ya. Sí. José, dígame. La definición era la cantidad de flujos positivos o negativos por la compra de activos no corrientes. Por la compra o venta de activo no corriente. Ok. Eso era, Eso. profe, gracias. Sí, no se preocupe. Ya. Tenemos PPE y tenemos activo intangible. Ojo con eso. A simple vista, ¿qué parece? ¿Compré o vendí activos
PPE o intangible? ¿Compré o vendí? ¿Quién me puede decir? Dígame. Compré PPE y vendí activos intangibles. Ya, compré PPE y vendí activo intangible. Es una posibilidad. Pero ahí dice que Pero, las instrucciones nos dicen, no, esto es extraordinario. ¿Qué nos dicen? Se adquiere PPE, pero no activos intangibles adicionales. Y no hay venta, porque si no me dirían. profe, Dígame. ¿eso significa que hubo un deterioro en los activos intangibles? Casi. ¿Qué hubo? Amortización. Nos dice justo la anterior. ¿Está leyendo eso, no? 8 millones por depreciación y amortización de intangibles. Depreciaciones de PPE, amortización de activos intangibles. ¿Me va siguiendo? Ya. Fíjense en esto. Sé que no compré PPE. O sea, sé que no compré intangible, compré solo PPE. Por lo tanto, si yo sé que no compré intangible, todo lo que disminuyó es la amortización. ¿Cuánto amortizamos el activo intangible? ¿Cuánto es la diferencia de 7.4 a 13.9? ¿Sí? ¿Cuánto pues? 3.500.000. Exacto. Vamos anotando. Amortizamos. Profe, ¿y eso también es parte del flujo que dijimos al principio? No, ahora les voy a explicar qué cosas son parte del flujo y cuáles no. Ya. Solo estamos primero identificando qué compramos y qué no compramos. Amortización, sabemos que no es parte del flujo, porque simplemente es un desgaste contable. Amortizamos 3,5. Por lo tanto, si 8 millones eran depreciación y amortización, ¿cuánto es depreciación? Porque sabemos que amortización son 3,5. ¿Cuántos son de depreciación? 0 sería en ese caso. O no sabemos cosa? cómo saberlo, que sería Oh, 0 no en le este caso. ¿Me escucha? Uy, no se le escucha muy bien, Maximiliano. Ahí sí, ¿aló? Sí, dígame. Es que no, según yo no tenemos cómo saberlo porque no sabemos cuánto fue la compra y como hay No, una... pero ahora sí, ahora se lo voy a explicar, no se preocupe. Sería 4,5. Ya. Si 8 millones era amortización y depreciación, y sabemos que 13,5 es la amortización, por defecto, 4,5 millones tienen que haber sido depreciación del activo PPE. Profe, no sé. ¿Depreciación? ¿Ah? Dígame. No sé la pizarra, profe. Ah, ya. Sí. Ahí sí, ahí sí. Entonces puse, amortizamos 3,5, depreciamos 4,5. ¿Ya? ¿Entendieron de dónde sale ese dato? Porque nos dicen que el total es 8. Entonces, todavía no hemos visto nada de flujo, pero queremos encontrar cuánto vendimos de PPE, porque eso es lo que nos dice el enunciado. O sea, cuánto compramos de PPE. Eso es lo único. El enunciado nos dice, compramos PPE, pero todavía no sabemos cuánto. Dígame. Ahí nosotros también tendríamos que colocar la amortización del PP que ya teníamos, o sea, ¿Lo que ya teníamos? es que esos 46.200.000 le tenemos que restar la amortización, ¿o no? Es que es PPE neto, ya está descontado. Ah, ya, ok. Sí, no se preocupe. Sí, dígame. ¿Cómo sé que no hubo deterioro? ¿Qué cosa? ¿Cómo sé que no hubo deterioro? Porque si no me dirían y estaría acá adentro. Ah, ya. Ya, sigamos avanzando, sigamos. Una pregunta antes que no Ya. entiendo, ¿de dónde sale eso de la depreciación? Porque a usted le dicen, ya pues Maximiliano, pues, porque en el enunciado le dicen que tuvo 8 millones de depreciación y amortización. Aquí, donde dice, abajito el estado de resultados dice, los gastos de administración y venta incluyen un cargo de 8 millones de depreciación y amortización. ¿Verdad? Ahí sí, Y ya logramos sacar que 3,5 eran amortización, por lo tanto la diferencia tiene que ser depreciación. Vale, listo, profe. Gracias. ¿Ya? Dígame. Restarle la depreciación y después ahí veo la venta. Exactamente, perfecto. Justamente eso tenemos que hacer. Nosotros, vamos a ver, sigamos.
Javier, dígame. Ah, no, es que era, que creo que son 8 millones y medio, pero era. ¿Qué cosa? No le entendí la pregunta. No, es que era que lo había sacado, pero ya me aclararon la duda. ¿Sí? Ya, buenísimo. Ya, entonces, si nosotros tenemos un activo PP por 46.200, sabemos que durante el periodo se deprecia 4 millones y medio. ¿Cuánto nos da esta resta? Oiga, pues, pinche, ¿cuánto da? 4.200 menos 4 y medio. 8 y medio. ¿Cómo? Ah, no, No, perdón, pues. es que calculé todo el tiro. No, pero esos dos nomás, solo esos dos. 41, ¿cuánto? ¿41.700? Quiere decir, si yo no hubiese comprado nada, tendría 41.700, porque es el inicial menos la depreciación, nos da el nuevo valor de PP. Dígame. Pero ese no era el PPE neto, Sí, ya pues que neto. entonces ya. Por eso mismo hubiese sido, pero hasta ahí es el anterior, que ya está descontada la depreciación. Entonces ahora la tenemos que calcular, restarla junto y nos hubiese dado 41.700. ¿Ya? 41.700 hubiese sido si yo no compraba nada, pero ¿cuánto hay al final? ¿Sí? 50.200. Por lo tanto, ¿cuánto compré? Exacto. Listo. Ya, sigamos. Acá. Y es lo único de inversión. Sigamos viendo, miren lo que les voy a decir. De todas las cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultado, ¿cuáles nos falta utilizar? Ya vimos estas dos primeras, vimos PPE, vimos activo intangible, vimos documentos por pagar, pasivos financieros, documentos no corrientes, que es lo único que nos queda. Las de patrimonio, que justamente en este caso son las únicas que tenemos que utilizar acá. ¿Qué es lo que pasa? La primera, la más sencilla. Capital se mantuvo, aumentó o disminuyó. ¿Sí? Díganme. ¿Aumentó? Ya. Si aumentó, la única forma que asumimos que se hizo un aporte, a menos que me digan, tiene que ser en efectivo. O sea, pasó de 14 a 17.500. Necesariamente es por flujo. Por lo tanto, aumento de capital. $3,5 millones positivo. Y ahora viene una parte interesante, pongan atención. Acá está utilidades retenidas todo junto, incluyendo las del periodo. Dígame. ¿Cuándo usamos los pasivos financieros? Los pasivos financieros acá, en este caso no, porque yo les dije de que la deuda no corriente, el pasivo financiero no cambia. Por eso está en cero, eso lo quería decir. ¿Ya? Sí, dígame. Que en este caso ya la utilizamos, pero podríamos tener ahí un crédito bancario que varía y tendríamos que incorporarlo acá en financiamiento también. Pero ya lo utilizamos para los impuestos. Sigamos. Profe, una consulta, pero referido a lo mismo que estaba diciendo, no importaba si es que como estos nuevos préstamos por la deuda no corriente lo hubiéramos agregado en el financiamiento en vez de con los impuestos, ¿cierto? O sea, como... O si hubiera importado. Es que va a estar claro, no se preocupe. Este es un ejercicio para hacer en clase, pero va a estar claro en cuál va. Ya. No se preocupe. Ya, sigamos. Nos falta la última cuenta, que es utilidades retenidas. Fíjense en esto. Si las utilidades del periodo son 4.380.600, ¿no es cierto? La utilidad del periodo que se ve en el estado de resultado. Si es que no se retira nada de dividendos, ¿cuánto debería haber aumentado las utilidades retenidas de aquí hasta acá? ¿En cuánto? ¿Sí? Debió haber aumentado los 4 millones Uy, no le escucho bien. Debió haber aumentado los 4 millones 380. Exactamente.
lo que dice ahí, utilidades retenidas, que pasó de 22.250, nos dice que al final son 24.440.300. ¿Ya? Entonces nosotros, ¿qué vamos a tener que calcular? Al ojo, al tiro, sabemos que aumentó 2 millones y algo. Pero entonces por defecto hubo retiro de dividendos. ¿Por qué? Porque si aumentaba en el monto de la utilidad, ¿qué es lo que hubiese pasado? Cero retiros. Pero en este caso, el inicial más la utilidad menos el final nos va a dar la cantidad que se retiró. ¿Ya? Entonces, ¿quién? ¿Vincenzo? ¿Atento? ¿Sí? Inicial, 22.250 más la utilidad del periodo, que son 4.380, 600, menos el final, por lo que ya les expliqué, 24.440, 300. ¿Cuánto nos da eso? 2.190.300. ¿Ciento cuánto? 190.300. Esa es la cantidad que se retira de dividendos. ¿Y entendieron por qué? ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Dígame, ¿cuál? ¿Por qué? Porque mire, conceptualmente primero, 22.250.000 es la utilidad hasta el año pasado, que se había acumulado. Si los socios no retiran nada de la nueva utilidad y la acumulan toda de nuevo, ¿cuánto debería haber aumentado esos 22.250? En eso. Pero no aumentó eso. Un poquito menos, aumentó 2 millones. La diferencia se asume que ellos la están retirando. Eso es lo que hicimos ahora. Entonces, retiro de dividendos. Negativo 2 millones. Y, Vincenzo, ¿cuánto da esta suma? 1 millón y tanto ese. 1.309.700. Ya. Por lo tanto, y ahora que ya están terminando de copiar y estamos terminando de avanzar. Estamos justo, perfecto. Ya, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ver si está bien el ejercicio? 15 millones 3, flujo operacional positivo. Menos, Vincenzo, ¿está anotando? Menos los 8 millones y medio que es flujo de inversiones. ¿Ya? Más, porque es positivo, 1.309.700. ¿Cuánto le da eso? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Lo tiene? ¿Sí? 8.135.300. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? ¿A qué? ¿Al efectivo? A la diferencia de efectivo. ¿Cuánto era? De hecho, si se dan cuenta, esa es la única cuenta que no tocamos acá. Por eso tiene que ser igual a esa diferencia. Si partió en 7.300.000 y terminó en 15.435.300, el diferencial. Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes tienen que hacer? Ustedes, cuando vean un estado de flujo efectivo, tienen que decir, mira, la caja, el efectivo equivalente, aumentó en 8.135.300. Perfecto, pero ustedes no se pueden quedar con eso. Ustedes lo primero que van a decir es, ya, pero ¿cuánto de eso se generó en operación? Y ahí lo tienen, 15.300.000. ¿Cuánto se generó o pagué en inversiones? Mira, pagué 8.5 en PPM. ¿Y cuánto pusieron los socios? 1.309.000, porque si bien retiraron dividendos, también hicieron un aumento de capital. ¿Quedaron claritos? ¿Seguro? Los que están en Zoom, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una, profe. Dígame. Lo que dijo al final con esa, la diferencia del efectivo, teníamos que comparar lo que nos dio la operación menos la inversión más el financiamiento, ¿con qué cosa? ¿O eso ya era el efectivo? No, eso ya es la variación de efectivo. Perfecto. ¿Ya? Ya, pues, estimados, lo dejamos hasta acá. Les deseo lo mejor en la prueba. Dígame. ¿Es lo mismo que decir que flujo de caja? Sí, por lo final? mismo flujo de Ah, caja. ya, eso. Sí. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien.
Mucho éxito. Bueno, Chao, dígame.